¿cómo está? Mi nombre es Moisés Monzón, estudiante del profesorado de Física Matemática, específicamente el curso de Química 1. La historia del modelo atómico. Para comprender la composición de la materia se divide en tres en que se propuso la existencia. La primitiva, en la que surgieron las primeras ideas con el fin de dar una explicación crédula sobre cómo la materia estaba compuesta en su interior. La clásica, en la que se retomaron las primeras ideas surgidas años antes durante el periodo del Renacimiento, donde científicos y expertos comenzaron debates e investigaciones por crear un modelo tanto creíble como verdadero. La moderna, en donde las ideas al fin se unificaron y dieron lugar al modelo aceptado hasta el día de hoy. Las primeras ideas del modelo atómico surgieron del filósofo griego Leucipo y de su discípulo Demócrito. Estos definían la unidad fundamental de la composición de la materia, que en su razonamiento decía: si tengo un trozo de la materia, el que sea, y comienzo a partirla en pedazos cada vez más pequeños, y vuelvo a partir los pedazos que me quedan en otros y otra vez, llegará el momento en que tenga partículas que ya no se puedan partir más. A estas partículas le dieron el nombre de átomos o indivisibles. Es importante aclarar que el objetivo del filósofo o de los filósofos griegos antiguos no era explicar la estructura interna de la materia, sino el cambio y la permanencia. A ellos les intrigaba el hecho de que las cosas cambiaban constantemente. Para llegar al concepto de lo que se conoce como modelo sobre la estructura de la materia, evolucionó. En su obra El químico escéptico, en 1660, Robert Boyle fue el primero en establecer el criterio moderno por el cual se define un elemento. A finales del siglo XVIII, dos leyes sobre las reacciones químicas surgieron sin hacer referencia a la noción de una teoría atómica. La primera fue la ley de conservación de la materia formulada por Antoine Lavoisier en 1789, en la que establecía que en todas las reacciones químicas la masa se conserva, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. La segunda ley fue la de las proporciones constantes, una de las observaciones fundamentales de la química moderna hecha por Louis Prost, donde argumenta que cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación de masas constantes. El científico inglés John Dalton desarrolló una teoría atómica en la cual proponía que cada elemento químico estaba compuesto de un único átomo. Aunque no puede ser alterado o destruido por medios químicos, estos pueden combinarse para formar estructuras más complejas, llegando a la conclusión mediante la experimentación y el examen de sus resultados de una manera empírica. El físico inglés Joseph John Thomson, en el año de 1905, como 100 años después de Dalton, este científico descubrió el electrón, demostrando así que el átomo es divisible, de lo contrario de la teoría de Dalton. Para Thomson, al igual que para Dalton, el átomo seguía siendo la parte más pequeña de la materia, con masa y peso, pero formado por dos partes, una sola masa grande que contenía la carga eléctrica positiva, o sea el protón, y varias masas pequeñas incrustadas o metidas en la masa grande llamada electrones, que contenían la carga eléctrica negativa. Así, esta teoría deja entrever aspectos como la composición de la materia formado por átomos, el concepto de átomo en la parte más pequeña de la materia, la composición del átomo formado por electrones y protones. La naturaleza del electrón y la carga positiva vienen del átomo y contienen electricidad. El átomo es electrónicamente neutro, pues la suma de dos cargas negativas o electrones es neutralizada por la carga positiva o masa o protones. Respecto al modelo Thomson, puede apreciarse que este también era esférico, sólido y divisible en dos partes, una masa grande esférica con carga positiva y otras masas menores también esféricas incrustadas a la masa grande con cargas negativas.
A este modelo se le conoció con el sobrenombre o apodo de pudín de pasas. La teoría del modelo atómico de Rutherford. En el año de 1909, el inglés Sir Ernest Rutherford concluyó que la masa con carga positiva llamada protón por Thomson no estaba dispersa por todos los átomos, sino estaba localizada en el centro del mismo, a lo cual llamó núcleo. Asimismo, expresó que los electrones giraban circularmente alrededor de este núcleo, como los planetas alrededor del Sol, en vez de estar incrustados en todos los átomos, como aseguró Thomson. Estos descubrimientos indujeron a Rutherford en 1911 a proponer la tercera teoría atómica, que superó a los anteriores. Hasta aquí ya estaba descubierto el electrón y el protón. Básicamente, la teoría expone lo siguiente: toda carga positiva, o sea el protón, se localiza en la parte central del átomo llamado núcleo. Los electrones o cargas negativas giran en forma circular alrededor del núcleo. La cantidad de carga positiva es diferente para cada elemento químico, pero en todo caso dicha cantidad corresponde a la mitad de la masa total del átomo. La cantidad de carga positiva, o sea el protón, es igual a las cargas negativas, a los electrones, lo que hace que un átomo sea neutro. Cargas opuestas se anulan entre sí. Rutherford y Thomson coincidieron que el átomo es eléctricamente neutro. Sin embargo, esta teoría fue descartada porque no explica la manera en que los electrones giran alrededor del núcleo, es decir, en qué orden lo hacen o cuál es el comportamiento del electrón durante ese giro. El modelo atómico de Rutherford nos indica que el núcleo se localiza en la parte central del átomo, siendo su volumen muy reducido, y los electrones están ubicados alrededor, ocupando casi la totalidad del espacio del átomo. Este modelo se le conoce también con el sobrenombre o apodo de átomo nuclear y sistema planetario. Más tarde, Niels Henrik David Bohr fue el físico de Dinamarca, también alumno de Rutherford, que estudió también el átomo, específicamente el electrón, por lo que en 1913 propuso la cuarta teoría y modelo atómico, y concluyó diciendo: coincido con Rutherford en que el átomo contiene un núcleo central formado por protones de carga positiva, bastante pequeño pero con la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones giran alrededor del núcleo en una forma circular, al igual que un sistema planetario. Los espacios circulares donde giran los electrones son órbitas esféricas definidas, a las cuales llamó capas de energía, asignándole letras mayúsculas a cada una. Los electrones pueden absorber y perder energía si ascienden o descienden de un nivel a otro. Básicamente, Bohr discutió la composición y la estructura del átomo y su comportamiento. A los que Rutherford no pudo explicar fue la manera en que los electrones giraban alrededor del núcleo. Lo que sí hizo Bohr, induciendo el concepto de capa de energía, que son los espacios o regiones donde se encuentran los electrones, realizando su movimiento circular o elíptico alrededor del núcleo. Este último hizo que la teoría de Bohr fuera más completa que la de Rutherford, pero también fue descartado porque era aplicable solo para los átomos de hidrógenos, helio y litio y otros. Entonces, hasta ahora tenemos un átomo formado por núcleo, que contiene protones y por los electrones que giran en capas de energía alrededor del núcleo. En conclusión, actualmente el objetivo de la teoría atómica es cooperar a la interpretación de la composición, propiedades, estructura y transformaciones del universo, pero para hacer todo empezó desde lo más simple, y esos son los átomos
que hoy se conocen gracias a estas teorías enunciadas a lo largo de la historia. Estas teorías, que tanto significan para la química, se estudiaron con precisión y dejaron un legado.